Reparación integral para pueblos indígenas. Decreto Ley 4633 de 2011. Cuentan mis abuelos que la tinaja tiene vida, que la tinaja representa la resistencia de nuestro pueblo. La vasija nos representa resistencia de nuestro pueblo. Está hecha con el barro de nuestra madre tierra, tierra de nuestro territorio, que es vida y es nuestra madre. La vida ha perdido su equilibrio, su armonía. Nuestra cultura no es la guerra, pero la guerra ha llegado con ejércitos de distinto nombre. La violencia ha quebrado nuestras vasijas y nuestros pueblos. Ahora tenemos que trabajar para repararla. A este acto de reparar nuestra múcura vamos a llamarle reparación integral. Reparación integral. Algunas vasijas antiguas son reparadas por su valor histórico, pero cuando se hace, no es posible dejarlas igual. Quedan huellas, grietas, aunque su valor, incluyendo las marcas, es mayor que el de una nueva. Lo que hace valiosas nuestras vasijas, la historia, el camino, el tiempo y la sabiduría que contiene en ella. ¿Es posible reparar a un pueblo indígena después de los daños causados por el conflicto armado? Los indígenas de Colombia y Latinoamérica han sido ejemplos de resistencia. Durante siglos han luchado contra la invasión de los colonizadores europeos. Muchos han pagado con sus propias vidas por defender sus territorios. Otros se han internado en lo profundo de regiones selváticas. En algunos casos, apenas sobreviven unos pocos centenares o decenas de personas. Hoy seguimos aquí, permanecemos y resistimos. Se habla de una cifra de 1.378.884 personas indígenas en Colombia, el 3,4% de la población del país, pertenecientes a más de 87 pueblos indígenas, que hablan 64 lenguas distintas. La reparación integral para los pueblos indígenas es el restablecimiento del equilibrio y armonía. Es la búsqueda de garantía para el goce de sus derechos, a la autonomía, territorio y a la identidad. Es también rehacer y garantizar la no repetición de los hechos. Ya desde el 2009, la Corte Constitucional, máxima autoridad para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, a través del Auto 004, ordena al Estado construir una política pública que haga visible los problemas de las víctimas de pueblos indígenas, en cuanto sujeto colectivo y los miembros individuales, respetando la cultura, las costumbres y el territorio de cada pueblo. En 2011, el Estado colombiano y las organizaciones indígenas realizaron un proceso de consulta previa con todos los pueblos indígenas del país para conocer la manera de atender, reparar integralmente y restituir los territorios a las víctimas indígenas. Se pregunta, ¿quiénes tienen la calidad de víctimas indígenas? Los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos. Los indígenas individualmente considerados, el territorio, en tanto que los daños ambientales y otros relacionados tienen impacto sobre la integridad cultural y los vínculos ancestrales de los indígenas con la madre tierra.
lo novedoso que resulta de esa consulta previa es la necesidad de diseñar una atención a los pueblos indígenas. Derechos colectivos. Si bien la mayor parte de los pueblos indígenas han sido violentados, la situación es más grave para aquellos que se encuentran en riesgo de extinción y para aquellas personas, familias, comunidades o pueblos indígenas que cruzan las fronteras con los países vecinos. Para tener acceso a la reparación integral, la Ley de Víctimas plantea que los daños y afectaciones deben haber ocurrido a partir del 1 de enero de 1985. Para la implementación de las medidas, el Decreto Ley 4633 contará con 10 años a partir de su aprobación, es decir, hasta 2021. Para la restitución de derechos territoriales, la Ley de Víctimas contempla los daños desde 1991 para implementar las medidas desde su aprobación hasta el 2021. Para los pueblos indígenas, el territorio es víctima, es la madre tierra. El territorio como víctima. Reclamar sus derechos puede hacerse a través de las comunidades propias o miembros individuales de la comunidad. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? El Decreto Ley proporciona a las víctimas indígenas el derecho a atención y asistencia humanitaria adecuada culturalmente, representada por alimentación, atención en salud, alojamientos temporales, atención psicosocial, educación, vestuario, utensilios de cocina. Protección. Son medidas para proteger la cultura, el territorio, el derecho a la vida y la autonomía principalmente. Reparación individual y colectiva. Son medidas para compensar los daños sufridos por la comunidad y por los miembros individualmente considerados, con especial importancia para los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. ¿Cómo aplicar el Decreto Ley 4633 de 2011? Las comunidades y sus miembros deben informar a las autoridades sobre la situación de violación a sus derechos ante el Ministerio Público. Con la declaración se da la inclusión al RUF, Registro Único de Víctimas, componente étnico.